Estamos con la ayuda de Sergio Comas, que es experto en temas cubanos, para entender todo lo que está sucediendo. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Cabo. Empiezo con la pregunta que me hice, ¿no?, al aire de, ¿es esto un hecho aislado o forma parte de un acercamiento más amplio a Cuba? Bueno, el hecho de retomar propiamente dicho esto, el cumplimiento de la ley, es un programa que del 2015 al 18 funcionó en la etapa del gobierno de Obama y asombrosamente trajo a territorio norteamericano funcionarios de muy alto nivel del Ministerio del Interior. Aquí estuvieron en Boca Chica, estuvieron en el Comando Sur. De hecho, también hubo reuniones en Inmigración y Extranjería en la sección que está en el Noroeste, en Biscayne, y salió a la prensa aquí el nombre de los coroneles del MININ y de Inmigración que estuvieron. Parecía bastante técnico todo, al punto de que esta delegación que tú estás viendo aquí, desde luego que va a recibir un barraje muy grande de solicitudes del gobierno cubano, pero es estrictamente técnica hasta el momento por lo que se sabe. Principalmente el señor Suárez es un especialista en el tema de control de narcotráfico y, como tú dijiste bien, en el tema del crimen internacional, va representando al Departamento de Justicia, y el experto de inteligencia también es un hombre de larga data. Sin embargo, la parte en que puede entrar el tema de la política y la relación con Cuba entra por la señorita que representa el tema cubano, que es una subordinada de Emily Mendrala. Y ya tú sabes cuál es la posición de Mendrala y de ese departamento respecto a Cuba, que repite nuevamente la técnica del engagement. Es posible que a muchos de estos delegados que van con otros subalternos que completarán la nómina, entre ellos gente del FBI, que irá a Cuba también, que Cuba le ofrezca, cuando aparezca el tema sobre la mesa en derechos civiles, la oportunidad de que muchos disidentes que han sido detenidos justamente puedan salir hacia los Estados Unidos. Ahora, tú sabes, yo soy un crítico de todo este acercamiento, como tantos en la comunidad. Por ejemplo, Juan González, que salió corriendo con la victoria de Petro a decir que, o en Venezuela, que 40 años atrás la posición hubiese sido otra, con cierto beneplácito. Pero tengo que reconocer que hoy me sorprendió la administración, porque a pesar de haber ido a dialogar a Venezuela, de haber planteado todo este tema del petróleo, hoy se han negado a quitar las sanciones como ha estado pidiendo Maduro. Entonces, tú has dicho aquí una frase varias veces que es verdad, que a Cuba le resulta esta administración una administración difícil de leer, pero ¿no crees que a nosotros también? Sí, a nosotros también, porque mucha de la política, sobre todo que se ha diseñado para Cuba, no es pública. De hecho, este canal ha tenido que hacer contacto con fuentes anónimas del Departamento de Estado para obtener una pista de hacia dónde van las negociaciones, y lo que hemos descubierto es la composición de la delegación. La cartera de discusión la desconocemos y la tenemos que deducir por el espectro tan grande, el historial, el resumen de los personajes que van a representar a los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, Cuba, si tú ves la prensa y registras la prensa más importante de Cuba, que es el diario Granma, tú vas a ver, te vas a dar cuenta que esta noticia no tiene espacio ninguno, y que ellos han preparado hace más de 10 días atrás un barraje grandísimo de editoriales culpando al embargo y haciendo solicitudes. Una de ellas es una editorial firmada por Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores, donde en este orden establece las peticiones diciendo, número uno, que es el tema de sacar a Cuba de la injusta lista de países que patrocinan el terrorismo o que no contribuyen a luchar contra el terrorismo, que son dos variantes. La otra cosa es que se suprima la aplicación del título 3 de la ley Burton, que ha detenido la caravana de buques que iban a Cuba, de esos navíos, y también las inversiones en el turismo para el cual se han preparado tanto y para la cual han invertido exageradamente. Y la tercera sería que se abra completamente, sin límite ya, las remesas que tanto están esperando, y que hace pocos días se anunció que Western Union estaba experimentando en un plan piloto. Esas son cosas interesantes de las que ellos hablan, pero en Cuba nadie sabe que ha habido una relación y que en La Habana va a haber una reunión de esta naturaleza, porque ellos no le han dado prensa. Por ejemplo, hace poco, Bruno Rodríguez en su Twitter está pidiendo que se restablezca, además de esto que ha hecho Biden, la visa de no inmigrante, aquella que se daba por 5 años, que sería un alivio perfecto para una población cautiva vieja, mayor de 60 años que hay en Cuba, que vendría aquí a llenar maletas y a virar a Cuba. Eso es también un alivio muy grande para ellos.
Fíjate que el martes se ha declarado que ya Copelia cierra por falta de helado. Es una bomba para los habaneros y que demuestra el estado tan precario en que está la economía. Es decir, que ellos últimamente en la parte económica están sufriendo mucho, están en una encrucijada grande, y yo no creo que si de aquí sale, por ejemplo, sacar a Cuba de la lista de países terroristas, estén pensando en obtener crédito de los Estados Unidos. Están pensando en dirigirse a Europa, donde desde el 2018, por ejemplo, Cuba ha recibido dinero por más de 200 millones de dólares. Ahora, hablas de Granma, y este tema que pongo sobre la mesa probablemente tengamos que ampliarlo en el segundo bloque, ¿no? Después de irnos a comerciales. ¿Por qué Granma ha publicado esta noticia que la población no tendría necesidad de enterarse de que hay un, como le llaman ellos, pues un fondo buitre, después vamos a explicar exactamente qué cosa es, que le está reclamando una deuda de 70 millones de dólares que ellos no tienen intención de pagar porque consideran que no es un acreedor legítimo, etcétera. O sea, antes de entrar en el tema, ¿por qué? ¿Por qué lo publican en Granma? Yo creo que, sin especular muy lejos, si te vas al origen de la deuda misma y de los personajes que intervienen, que ya no existen, uno es el señor Soberón, que es el presidente fundador del Banco Central de Cuba y quien fuera presidente del Banco Nacional designado por Fidel Castro, y un ávido inversionista que abrió el Havana, el banco Having Bank de Cuba en Londres, que está abierto desde la década del 70, hecho por gente de la inteligencia cubana, y que tiene una cartera muy grande como de 50 millones de libras esterlinas. Cuando este hombre es destituido, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, con Gaesa, asume el Banco Financiero Internacional y de hecho las inversiones y todas esas carteras. De hecho, ese banco en Londres pasó con una cartera de activos de 50 a 170 millones de libras esterlinas. Es decir, que lo hicieron vendiendo también títulos valores de los cuales no se quieren responsabilizar ahora. ¿Por qué se ha publicado? Porque si tú piensas bien, Díaz-Canel sí podrá hacer un papel puesto allí en la pared, pero es un civil que no ha participado de nada de esto y nada le cuesta que esto se ventile. De hecho, su subordinado primero, que es Marrero, ha estado visitando Gaesa constantemente en la semana con muchas entradas y salidas porque la han fracturado en tres departamentos y eso es lo que se está esperando, hacia dónde van a coger, quién va a manejar todas esas divisas. También yo estaba pensando que cuando ellos quieren que algo se sepa, porque los artículos de Granma, yo no sé cuál es el mecanismo, pero los traducen a muchísimos idiomas, los repiten a través de prensa latina, ¿no? Es como una manera de diseminar una culpa, porque este gobierno civil de Díaz-Canel no tiene base en este problema, lo está exhibiendo y no forma parte de él. Es interesante que eso que tú dices, que haya sido publicado sin ton ni son, un tema que va a resonar. Ahora, sin embargo, la importancia que tiene es una previsión de que podría ponerse peor las cosas para Cuba. De eso vamos a hablar, ¿no? Que el trasfondo va por ahí. Por allí. O sea, ¿qué podemos deducir de esta disputa de lo que viene por 70 millones de dólares, que a nivel macro, como dirían los economistas, son centavos? Vamos a hablar de eso cuando regresemos de esta pausa.